En medio de una operación antiterrorista, fue asesinado el líder del Estado Islámico, que cayó a comienzos de febrero de 2022 a manos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos comandadas por el presidente Joe Biden. Operating on my orders, the United States military forces successfully moved a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS, known as Haji Abdullah. Sobre este tema de ISIS-K o el Estado Islámico de Gran Jordán, también como se ha conocido. En términos sencillos, para poder entender un poco más de este grupo, ¿cómo lo podemos definir? ¿Y en qué se diferencia del Estado Islámico que el mundo ya conoce? Bueno, se supone que Estado Islámico provincia de Jorasán es una organización terrorista islamista sunita, de lo más extremo probablemente que hay, más que Al-Qaeda, incluso más que los talibán. Es internacional, Estado Islámico, y pretenden con su organización establecer y haber establecido un Estado Islámico, o sea, más que una organización terrorista, con un califa que era pues su cabeza visible, o bueno, se sabía que existía, pero no se dejaba ver mucho, al-Baghdadi, y entonces Jorasán sería el grupo que estaría operando en lo que era la antigua región del Imperio Persa de Jorasán. ¿Y esa región cuál es? Sería el noreste del actual Irán, de la antigua Persia, el noreste, incluyendo también, vamos a decir, el noroeste de Afganistán, ciudades como Herat, como Balkh. Balkh está en ruinas, pero fue una importante ciudad de la ruta de la seda, y los árabes le llamaban la madre de todas las ciudades, porque era como una metrópolis en la ruta de la seda entre China y Occidente. Entonces, bueno, incluía también parte del sur de Asia Central, pues creo que parte de Tayikistán y no sé si Uzbekistán también, Jorasán. Entonces, bueno, apelando a ese pasado histórico que pues cuando los árabes invaden Persia en el siglo, creo que pues habrá sido el siglo VII, entonces se anexan estas tierras, invaden Persia, invaden Afganistán, parte de Afganistán era del imperio, los persas sasánidas, que era pues el último gobierno o estado zoroastriano antes de ser islámico de la antigua Persia. Entonces, bueno, ellos son, diría yo, miembros del Estado Islámico de Siria y de Irak, que pues no olviden que el primer Estado Islámico se estableció en el noreste de Siria. De ahí invadió Irak, la antigua Mesopotamia, en 2014, como saben, lo cual permitió a Obama y Biden como su vicepresidente intervenir nuevamente militarmente en Irak después que les habían obligado a retirar todas sus tropas en 2011, pues vuelven en 2014 sobre pretexto de que Estado Islámico invadía del norte de Siria al norte de Irak. Como saben, ocuparon Mosul, marcharon hacia Bagdad y, por cierto, el general Soleimani, Qasem Soleimani, que Trump mandó matar, el general iraní, pues él fue un elemento importante en parar el avance del Estado Islámico hacia Bagdad, movilizando a las milicias iraquíes chiitas. Bueno, entonces Jorasán, Estado Islámico Jorasán o ISIS Jorasán, pues sería el grupo de líderes de Estado Islámico que, al ser derrotados en el norte de Siria y expulsados del norte de Irak, de la región de Mosul, se reorganizan en Afganistán, vamos a decir como para empezar de nuevo. O sea que habría algunas células que han empezado de nuevo, se están reconstituyendo en Siria, vamos a decir al sur del Éufrates, más o menos en la parte central, y estos que habrían sus líderes sido evacuados, líderes del Estado Islámico de Siria e Irak, pero ya habían sido expulsados de Irak, eran los que quedaban en Siria, como alrededor de la muerte de al-Baghdadi, etc.
son evacuados, según informes noticiosos, a Afganistán, y allí habrían constituido esa rama de Estado Islámico como organización terrorista, pero con aspiraciones de ser parte de una especie de imperio Estado Islámico territorialmente hablando. Parece que se establecieron, echaron raíces en Afganistán, reclutando a elementos de los talibán que se pasaron porque querían ser más duros de lo que eran, aparentemente consideraban que los talibán, la clandestinidad, resistiendo al gobierno de Kabul y a los americanos y aliados de la OTAN en Afganistán, no eran lo suficientemente duros y lo suficientemente islámicos o islamistas, así que el argumento es que por ello se pasaron a las filas de Estado Islámico. Habría que también considerar otras posibilidades, que igual Estado Islámico, manejando dinero, les pagó más para reclutar a elementos de los talibán, quitarles esos elementos y claro, con la propaganda de que son más puristas, más puros islamistas que los mismos talibán. Bueno, en todo caso, pues ese sería el origen de Estado Islámico, pero no llegaron a ser tampoco un elemento predominante, sino era como una minoría, pero que se caracterizó como yihadistas, como grupos terroristas en Afganistán por su violencia, por sus atentados y la brutalidad, parece que incluso más que lo que ya eran los talibán. Por ejemplo, creo que entraron a una cadena de radio y de televisión, un ataque en Kabul creo que fue, y mataron a todos los que podían matar, o sea, bastante sangriento. No era solamente enfrentarse ya a combatientes del ejército afgano o americanos, era a civiles, buscarlos y matarlos. Claro, los talibán lo han hecho también. Lo último que he escuchado es que asesinaron como a 9 hazaras del grupo nacional afgano Hazara, que son chiitas, no hace mucho. Así que probablemente por ser chiitas los cogieron los talibán y los mataron. Así que realmente no veo mucha diferencia. Quizás en táctica, que los Estados Islámicos Jorazán se caracterizan por sus shows, sus ataques que llaman la atención, por lo dramático y la brutalidad, y que atacan un centro de información, que atacan un cuartel, que atacan creo que una academia de cadetes, cosas así, cosas llamativas que llaman la atención, pero no son realmente muchos y tratan de ganar adeptos o popularidad y propaganda por la violencia y digamos que lo dramático de sus ataques, y por lo general no han habido supervivientes. Son como ataques suicidas, saben que los van a rodear y que los van a matar, pero tratan de hacer el mayor ruido y daño posible antes de morir, probablemente por efectos propagandísticos. Perfecto, Laios, ahí entendemos sí esa necesidad y como esa cualidad de infundir terror de este Estado Islámico de Jordazán, pero dentro de tu explicación mencionabas precisamente esas relaciones que ha tenido con otra clase de grupos o frentes o ejércitos. Así que dentro de lo que yo leía encontraba que incluso ellos se habían enfrentado con los propios talibanes afganos. Así que, ¿qué podemos decir de esa relación y los enfrentamientos de ISIS-K contra otros grupos criminales? Bueno, por ejemplo, ahora está la amenaza que parece que, según fuentes de inteligencia occidentales, han infiltrado a la población afgana que intenta ser evacuada en el aeropuerto internacional de Kabul, Hamid Karzai, y se teme que puedan causar explosiones suicidas matando a la gente allí que está esperando cruzar, o incluso peor, que lleguen a abordar un avión y en pleno vuelo se hacen explotar y matan a todo el mundo. Entonces ellos se han enfrentado antes a los talibán, como te dije, pues incluso miembros de Estado Islámico Jorazán han sido antiguos combatientes de los talibán, pero que pues se vieron más atraídos por estos del Estado Islámico. La otra cosa es que han criticaron las conversaciones de los talibán con creo que fue pues con Burns, Nicholas Burns, el actual director de la CIA, y sus conversaciones con Estados Unidos y países occidentales. Critican eso, consideran que ellos se entienden con los americanos, que se entienden con Estados Unidos, como diciendo pues se pueden dejar comprar, digo yo, ¿qué interpretación le darían? Que no son lo suficientemente duros como para rechazar por completo cualquier tipo de acuerdo y de concesión a los americanos, como diciendo, Talibán llegó a Kabul, ahora están, digamos que,
después en conversaciones con los americanos, como que los americanos los dejaron llegar al poder y que tienen quizá algún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Claro, el acuerdo de Qatar, se entienden, pero da la impresión que la actitud de Estado Islámico es que no debe haber ningún acuerdo, totalmente y absolutamente opuesto. Pero ojo, porque hay probablemente gato o gatos encerrados. ¿Y a qué me refiero? Bueno, según fuentes sirias, fuentes citadas por Irán, y fuentes de iraquíes citadas por Hispan TV, por ejemplo, y fuentes rusas como Novosti, ahora Sputnik, si bien recuerdo, se dice que Estado Islámico estaba siendo apoyado por países occidentales. Aparentemente, yo como analista de inteligencia de fuentes abiertas diría que la CIA, ciertamente en primer lugar, otros como la MIT, que es la inteligencia turca. Yo digo, no habría habido nunca un Estado Islámico agazapado, ¿no? Atrincherado en el norte de Siria por el río Éufrates sin el apoyo de Turquía, que permitía a los voluntarios internacionales que venían de Europa, de otras partes, creo que hasta de Australia, de Norteamérica, para unirse a las filas de Estado Islámico. Nunca hubiera sido posible sin el apoyo de Turquía, que o se daba de la vista, se hacía la vista gorda, o precisamente les apoyaba, les daba armas y les permitía pasar, como ha estado haciendo con Al-Qaeda frente al Nusra Al-Qaeda, los turcos apoyándolos también. Entonces, apoyo presunto de Estados Unidos, de Israel. Israel parece que daba armas, según fuentes sirias, y ya sé, son enemigos de Israel, pero decían que habían capturado armas a Estado Islámico hechas en Israel. Armas, según la BBC, fabricadas ¿de dónde? Bueno, Rumanía, miembro de la OTAN, Bulgaria, de la OTAN, Montenegro, antes era de la OTAN y ahora es de la OTAN, por Croacia, fabricadas en Croacia, fabricadas en Eslovaquia, de la OTAN, creo que República Checa también, de la OTAN, fabricadas por Ucrania, según los rusos, aliados de la OTAN sin ser de la OTAN, fabricadas incluso por Bélgica, miembro de la OTAN, armas fabricadas por estos países que aparecían después en manos de Estado Islámico. Se hablaba de financiación saudí, financiación americana para pagar por esas armas, financiación probablemente de Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de redes. ¿Y por qué Estados Unidos querría apoyar a Estado Islámico? Bueno, el argumento sería entrenar una fuerza de combate islámica sunita lo suficientemente dura para acabar con el Estado sirio y sobre todo con los aliados islamistas del Estado sirio. ¿Cuáles? Hezbollah, islamista chiita, Guardia Revolucionaria Pasdaran iraní, islamista chiita. Lo más fanático, lo más violento posible para liquidar, al menos según declaraciones de Wesley Clark, que fue comandante supremo, Supreme Allied Commander Europe, SACEUR, de la OTAN durante la crisis de Kosovo de 1999, en entrevista con CNN, que según aliados de Estados Unidos, presuntamente aliados árabes del Golfo Pérsico, ricos, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar probablemente también, Kuwait sabemos que ha estado dando armas a esos grupos terroristas, no sé si Estado Islámico, pero a otros, pues que era como una especie de yihad, no solamente contra las fuerzas seculares del Partido Árabe Socialista Baath sirio, pero que permiten a las mujeres vestir como occidentales, por ejemplo, pero también contra los aliados de Siria, chiitas, una guerra de religión entre suníes y chiitas. Así que, según la historia y un documental de la BBC, que por un periodista alemán que estuvo en contacto creo que con los de Estado Islámico, había exoficiales de Saddam Hussein, del Partido Árabe Socialista Baath iraquí, militares y de la inteligencia iraquí, que tras la caída de Irak por la invasión americana del 2003, y aparentemente parece que una resistencia del Partido Árabe Socialista Baath, pero da la impresión que después algunos de estos formaron el Estado, ¿cómo era? Al-Qaeda en Irak, y después Al-Qaeda en Irak y el Levante, por Siria. Y pues estos ex militares y jefes de inteligencia del Partido Árabe Socialista Baath de Irak, leales inicialmente a Saddam Hussein, con experiencia y conocimiento militar, no meramente unos voluntarios que cogían las armas por la yihad, cuando su papá era profesor de Oxford, un sitio así, o trabajaba en la City de Londres, sino profesionales que supuestamente se hicieron islamistas, fundaron Al-Qaeda en Irak, después se exiliaron a Siria y ahí crearon el Estado Islámico. Aparentemente, digo yo, Estados Unidos, la CIA, los habría reclutado y la inteligencia turca para crear el núcleo militar y de liderazgo de Estado Islámico.
Todos los demás, combatientes, voluntarios. Pero el cerebro táctico, operacional, militar y de inteligencia eran elementos del antiguo Irak de Saddam Hussein, profesionales. Según fuentes rusas, Sputnik, Novosti, Hispan TV y Siria, helicópteros americanos sin marca, pero de fabricación americana presuntamente, aunque pudieron haber sido operados por algún país árabe aliado a Estados Unidos del Golfo Pérsico, pues habrían evacuado a estos líderes de Estado Islámico cuando estaban rodeados por la zona del Éufrates, sea al norte por los combatientes kurdos sirios armados por Estados Unidos de las fuerzas democráticas sirias, Syrian Democratic Forces, que los americanos los crearon so pretexto de combatir a Estado Islámico, pero realmente era fragmentar a Siria, privándoles de las zonas del Kurdistán sirio, que son algunas ricas en petróleo y gas natural. Privárselo a Siria, los americanos han usado también a Estado Islámico como excusa para intervenir, para crear a las fuerzas democráticas sirias como una fuerza paramilitar paralela e independiente de Damasco, fragmentar a Siria, y también como un pretexto Estado Islámico para bombardear la infraestructura de Siria y de Irak también, destruir puentes, destruir edificios, porque ahí está Estado Islámico, destruir pues instalaciones, porque ahí está Estado Islámico. Y ahí, con esa coalición internacional han participado canadienses, creo que también australianos, americanos, británicos, franceses, intervenir bombardeando en Siria inicialmente, pues cuando estaban en Irak, para disque combatir al Estado Islámico. Pero realmente lo que hacían era destruir los edificios, la infraestructura, puentes, carreteras, e instalaciones, creo que hasta energéticas también. Bueno, todo lo que hubiese sido, pues, que al destruirlo estás destruyendo al país también, ¿no? Porque estás dejando en ruinas literalmente al país. Entonces, esas fuentes que te digo, adversarias y enemigas de Estados Unidos, han estado diciendo que han estado helicópteros de fabricación americana sin marcar, evacuándolos fuera de Siria. También se ha dicho que helicópteros sin marcar han estado movilizando a líderes, presuntamente líderes de Khorasan, de Estado Islámico, al noreste de Afganistán, antes de todos estos sucesos de este año. O sea que, ¿qué sería? Que Estados Unidos estaba plantando, trasladándolos porque ya no los necesitaba de momento en Siria, los reciclaba para usarlos en Afganistán. ¿Y para qué? Para fastidiar a los talibán, para que exportar su guerra islámica al Asia Central ex-rusa, ex-soviética, y poner nerviosos a los rusos y a los chinos por el Turquestán Oriental, donde están los uigures, que los chinos le llaman región autónoma de Xinjiang Uigur. ¿Será por eso? ¿Será que ahora vuelven, que Washington los reactive para crear una excusa para volver? Porque Estado Islámico se come a los talibán, son peores, tenemos que volver, como hicieron con Irak. Y salvan la cara un poco, porque claro, es un escándalo que han abandonado a los afganos ante los talibán. ¿Y será que están creando una oportunidad para regresar después? La cosa es complicada. Tú dime de este revoltijo cómo se puede resolver. Pero, según los republicanos, el portal de noticias republicano conservador de derecha americano, The Epoch Times, el tiempo de la época, en un documental que hicieron sobre su acusación de fraude electoral en las elecciones del 2020 contra Trump por parte de los demócratas, ellos sugieren allí, por su investigación, que los chinos controlaban desde una empresa en la China a una empresa pantalla en Wall Street que controlaba la empresa de máquinas de votación Dominion en los estados clave donde se decidió: Michigan, Wisconsin, Pensilvania, los estados péndulo, Georgia, Arizona, y que entonces pues habrían cometido fraude electoral cibernético porque las máquinas de Dominion no estaban desconectadas al internet como debían, sino estaban conectadas. Entonces, los chinos, al ayudar a Biden a ser elegido, ¿sería que Biden les estaba pagando saliéndose de Afganistán? Porque a los chinos les encanta. Ya no tienen la amenaza de Estados Unidos y de la OTAN en su frontera del Turquestán Oriental. Ya no amenazan los americanos a Irán, su socio y aliado. Ya no amenazan a Pakistán, su socio y aliado, que ha estado apoyando a los talibán todo el tiempo. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Los chinos recibieron a los talibán, los trataron muy bien. Por el 28 de julio, a Tian Shan creo que los invitó, el ministro de Exteriores chino.
una alta delegación, no sé si era Ali Baradar que estaba allí, el supuesto líder de los talibán, pero bueno, los chinos están contentos porque ya no tienen la amenaza de la OTAN, no tienen la amenaza de Estados Unidos, la nueva ruta de la seda que pasa por el norte, por Uzbekistán, creo que Turkmenistán, y podría pasar por Afganistán, pues no tendría la amenaza de fuerzas americanas y de la OTAN, los oleoductos y gasoductos chinos que salen de Uzbekistán, de Kazajistán, no, y creo que no sé si de Turkmenistán también, no tendrían la amenaza de Estados Unidos en caso de algo, no habrían bases militares, y claro, la China probablemente tendría acceso a la riqueza mineral, tierras raras, litio, hierro, cobre, oro, todo tipo de minerales, que dicen que Afganistán es muy rico en eso. Así que, ¿qué realmente está ocurriendo allí? ¿Estado Islámico podría independizarse de los americanos? No olvidemos que Adolfo Hitler inició su carrera como espía del ejército alemán post Primera Guerra Mundial de la República de Weimar para espiar a partidos políticos de extrema derecha y al final terminó siendo líder de uno de esos. ¿Será que Estado Islámico se independice un día de los americanos o los americanos los están usando como una excusa para intervenir y bombardearles y poder volver? Así que veremos qué pasa. Así es vital entender ese juego geopolítico de las intenciones y como los motivos e intereses de otros países en lo que sucede en este momento en Afganistán, Laios, y es que ahí va mi pregunta final. De alguna u otra forma, en esta explosión de lo que ocurre en esos países, ¿podría en algún momento, en este caso el Estado Islámico de Jordasán, el ISIS-K, asumir el puesto que ahora tienen los talibanes? Es decir, ¿son una amenaza tan seria como para llegar a representar o ser la cara visible de un Estado en Afganistán? De momento, por sí solos, creo que no. Tendría que ser que se consideren los combatientes talibán, que forman una mayoría o algo así como la mitad, una tercera parte de los talibán ahora, que se sienten defraudados por su liderato y se pasen a las filas de Estado Islámico, que los consideran más duros, y claro, está lo de la China, el trato a los uigures, podría ser eso, el maltrato a los uigures es un motivo que si los talibán se entienden con los chinos y les dan licencias de explotación, que haya un grupo que diga, no, esto no debe ser así, hay que luchar por los hermanos uigures que están siendo oprimidos y se levanten, o será que Estados Unidos les pague para que reclutarlos, pero no directamente, sino con la cara, la máscara de Estado Islámico. Vengan, sí, somos más duros y les pagamos dinero de opio y todo. No lo sé, ya se verá, habrá que ver qué pasa. No creo que Estado Islámico suplante a los talibán, no lo creo, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver, y podría ocurrir que si ellos se llaman Jorasán, esa era una región entre los ríos Amur Daria y Sir Daria, Oxus y Hazartes, que están pues por Uzbekistán más al norte, Tayikistán, Kazajistán. ¿Será que querrán abrir una nueva, sucursal? Provincia de Transoxiana, aparte de Jorasán, pero en ese caso probablemente es para hacerle daño a los rusos, creándoles problemas, porque ellos quieren tranquilito todo en la ex Asia Central Soviética, nada de islamismo, y porque no quieren los refugiados que podrían ir a Rusia. Ya de por sí hay muchos trabajadores musulmanes, la población musulmana en Rusia es como el 20%, entonces sería para fastidiar a los chinos, fastidiarles con ataques a sus oleoductos, gasoductos, a su nueva ruta de la seda. Entonces yo me imagino un escenario en que Estados Unidos vuelve al ataque, la CIA usando a Estado Islámico, y quizá no para controlar Afganistán, pero para mover el problema a los rusos y a los chinos más al norte. Obviamente es interesante, pero es al mismo tiempo intrigante y un poco asustadizo o asustador el hecho de lo que comentaba, ese juego geopolítico que se realiza alrededor de lo que sucede. Y para terminar ya definitivamente, Laios, con la entrevista, vendría siendo con esta pregunta, y es, a tus ojos, y frente a tu análisis, ¿cuál vendría siendo el peor y el mejor escenario del desenlace de la crisis en Afganistán? Es decir, ¿qué va a ocurrir en términos positivos y negativos? Bueno, lo mejor, que no sé si llegue a ocurrir, sería que la Alianza del Norte, la resistencia afgana que se está reconstituyendo en el Valle del Panjshir, pues logre recapturar Kabul y logre derrotar a los talibán, pero para eso necesitan apoyo. ¿Quién les va a apoyar?
Irán, dicen los americanos, que apoyaba con armas a los talibán, pero podría ser por el viejo dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Mientras la OTAN y Estados Unidos estén allí, los ayudamos a los talibán. Una vez que se vayan ya cambia la cosa. Lo mismo los rusos, los americanos acusan a los rusos de ayudar a los talibán. Y ya desde la primera década del siglo XX, periódicos como el Washington Times y la prensa británica creo que también acusaban a los chinos de darle armas a los talibán. Incluso con aviones sobrevolaban el norte o el norte de Afganistán y lanzaban las armas desde el aire. Es lo que decían esos artículos. Así que lo mejor sería, ¿quién les ayudaría? Bueno, no sé, la India, pero habría que ver cómo, ¿no? A través de Irán, los indios le compran petróleo a Irán y les digan, bueno, miren, los talibán no son realmente amigos de ustedes, atacan a los hazaras, son hermanos chiitas, y los iraníes habían apoyado a los hazaras antes, cuando los talibán estaban en el poder. Así que ahora que se han ido los americanos, pues ayúdennos a ayudar a los hazares de la resistencia a través de Irán, porque ya saben que la India no tiene frontera común y los pakistaníes, que son sus enemigos, sus rivales, que apoyan a los talibán, son un impedimento. Así que no sé, ¿acaso la India? Dicen que Tayikistán está apoyando a la Alianza del Norte, a Masud, que es el hijo del antiguo líder histórico de los mujahedín de la Alianza del Norte, que pues fue asesinado por Al-Qaeda, según parece, como recompensa por acoger los talibán, el Mullah Omar, a Osama Bin Laden allí en el seno de su régimen. Así que pues lo ideal sería que la Alianza del Norte tenga el apoyo de fuera, de los Estados Unidos incluso, y que Estados Unidos, pues, si no regresa, les ayude a capturar el poder. Lo ideal sería que regrese la comunidad internacional, la OTAN, porque está claro que todo lo que esperaban, que habría negociación, que habría paz, que habría no sé qué, pues no habría albergue a terroristas de Al-Qaeda, todo eso se ha esfumado, ha sido mentira. Así que para tener un nuevo Afganistán que sea de nuevo una super base de numerosos grupos terroristas que además con el dinero del opio puedan financiar numerosas operaciones, lo mismo. ¿Y por qué estaría Estado Islámico? Probablemente por las drogas, porque no olviden, no todo es religión, hay también dinero envuelto. Así que quién sabe si Jorazán está allí precisamente para sacar un poco la tajada, porque no olvidemos, los de Estado Islámico cuando estaban en Siria y en Irak controlaban ese lado de la ruta que iba a través de Turquía, mercado negro de antigüedades que excavaban como de Nínive, que está pues al otro lado del río Tigris en Mosul, sacaban pues petróleo ilegalmente que le vendían a los turcos, y el hijo de Erdogan estaba involucrado, otra señal de la complicidad del gobierno, del régimen de Erdogan con los de Estado Islámico. Entonces había tráfico probablemente de drogas, claro, que pasaba por allí, por el territorio controlado por Estado Islámico. Y en Irak, quién sabe si se meten en Irak también. Uno de los motivos, yo creo que presionados por los americanos de Obama, que Obama tenía que saber que ha estado apoyando a grupos terroristas en Siria, islamistas, pues quién sabe si uno de los motivos de tantos, pues controlar las rutas, afianzar las rutas de tráfico, porque la heroína afgana va por Irán, mercado negro. ¿O será que hay funcionarios del gobierno que lo apoyan para ganar su dinerito? Probablemente, hay mucha corrupción también. Pasan por Irán pues pasan a Irak, Mesopotamia, de ahí Turquía, Siria, Kurdistán. Entonces es como tener acceso directo al dinero, no meramente ser intermediarios, sino tener la cosa y enviarla después y claro, sacar dinero para su causa. Así que no es solamente, podríamos decir, cuestiones geopolíticas, cuestiones de guerra de religión, pero dinero, dinero, dinero. Así que el mejor escenario sería que volviese Estados Unidos, volviese la OTAN, o que la Alianza del Norte, los mismos afganos, saquen a los talibán, pero necesitan apoyo. Porque la China y Pakistán y Arabia Saudita, no olvidemos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán fueron los tres países que reconocieron al Emirato Islámico de Afganistán de los talibán antes de la invasión de George W. Bush en 2001. Así que probablemente los saudíes que han financiado, dicen en la prensa, el programa de armas nucleares de Pakistán y su programa de misiles estratégicos para lanzar esas armas nucleares, probablemente están también financiando a sus hermanos talibán y Al-Qaeda, no olvidemos, Osama Bin Laden era pues ciudadano saudí y todo. Así que saudíes con su dinero, emiratíes con su dinero,
Pakistán, pues con su influencia y la inteligencia militar pakistaní, Inter-Services Intelligence, ISI, que estaría detrás. Ellos, en mi opinión, ayudaron a crear a los talibán en la década de los 90 del siglo XX para influenciar los asuntos de Afganistán. Quién sabe si está también para controlar las drogas, no lo sé. Así que alguien tiene que ayudar a la Alianza del Norte. ¿Serán los rusos? ¿Será la India? ¿Irán les apoyará? ¿Serán los americanos? ¿O se financiarán solos ellos con el narcotráfico también, como creo que lo habrían hecho antes de la invasión americana del 2001? Sería lo mejor, sacar a los talibán. Lo peor, bueno, más o menos hemos hablado de eso. Talibán, Estado Islámico, más Al-Qaeda, más grupitos por aquí. Escenario peor, que Estado Islámico o Al-Qaeda más los talibán, con esas ganancias de opio, ¿no?, de heroína, etcétera, más los minerales que podrían estar dando licencias a los chinos y les pagan por eso, aliarse con Corea del Norte. A los coreanos del norte les darían conocimiento para guerra cibernética, actos terroristas cibernéticos, usar cibermonedas, otra forma de ganar dinero. Hay que diversificar el mercado, ¿no? No depender solamente de heroína. ¿Y qué pasa si le ofrecen a los norcoreanos? Vamos a ver, te damos algo de heroína, que ellos han estado vendiendo drogas para financiar, digamos que, la vida de lujo del liderato de Kim Jong-un y de su papá antes y de su hermana y todo y su familia, Mercedes, relojes suizos, etcétera, usando pues cibercrimen, vender drogas, valija diplomática, embajadas norcoreanas vendiendo drogas a través de allí. Te damos heroína, te damos medios para tener tu dinerito, danos armas nucleares o danos material radioactivo para una bomba sucia radiológica, que no necesariamente la usarían, pero sería la disuasión, y le dirían a algunos países: no te atrevas a atacarnos y a invadirnos de nuevo, porque ya tenemos el arma puesta, y a una orden hacemos que se estalle. Ese sería lo peor.